este video vamos a ver los efectos de las leyes. Nosotros en anteriores videos vimos los efectos de la ley en cuanto a la sanción, en cuanto al tiempo, en cuanto al espacio o territorio. Cuando vimos en cuanto a la sanción, vimos que había normas imperativas, normas prohibitivas y normas permisivas. Y dentro de las normas imperativas, nosotros vimos de que la especie o naturaleza del acto que se realiza hay nulidad absoluta. Está en relación a la calidad o al estado de las partes que lo ejecutan o celebran. En ese sentido hay nulidad relativa. Y también está en relación a la protección a terceros. Y nos encontramos con la inoponibilidad. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, cuando nos referimos al efecto de la ley en cuanto a la sanción, en cuanto al tiempo y en cuanto al espacio, tenemos a su vez una serie de aspectos que deben ser tomados en cuenta. Cuando nos detenemos ahora en cuanto al efecto de la ley respecto al tiempo, en ese sentido, vamos a ver que hay tres conceptos fundamentales y que son la retroactividad, la vacancia legal y la ultraactividad. ¿Ya? Ahora, esto es importante en relación, por ejemplo, con la retroactividad, porque está en relación a la ley sobre el efecto retroactivo de las leyes. ¿Ya? Y en ese sentido, vamos a ver, por ejemplo, el principio básico, que está en el artículo 9, que dice, la ley solo puede disponer para lo futuro y no tendrá jamás un efecto retroactivo. También vemos en ese efecto retroactivo que hay ciertas limitaciones respecto al derecho de propiedad y en materia penal. Tiene ciertas características, ¿ya? Y hay teorías al respecto en relación a este tema, ¿ya? Sin embargo, como le digo, si nosotros avanzamos en el efecto retroactivo de las leyes, podemos pasar prácticamente a varios videos. Sin embargo, ahora nos detenemos y volvemos a la idea central de que estamos analizando los efectos de la ley en cuanto al tiempo, y en cuanto al tiempo debemos identificar la retroactividad, ¿ya? Que es la vigencia, es el pasado, la vacancia legal, que es la vigencia con posterioridad a la promulgación y publicación, y la ultraactividad, que es la vigencia más allá de la derogación de la ley. Es bien importante entender estos tres conceptos, reitero, en el efecto de la ley en cuanto al tiempo. ¿Ya? Es de allí de que hemos decidido incorporar este video pensando fundamentalmente en ese efecto. Analizando este video de modo más completo, nosotros vamos a ver de que el efecto de la ley en cuanto al tiempo, hay un efecto inmediato y retroactivo de la ley. El interés general exige que lo hecho regularmente bajo una ley sea considerado válido e inamovible, no obstante la mudanza de la legislación. Ahora, por otra parte, es importante entender, por ejemplo, que los efectos del Estado civil se rigen por disposiciones de la nueva ley. ¿Ya? El artículo 3, el inciso segundo, se refiere a los efectos del Estado civil en general. El artículo 4 alude a los efectos del derecho legal de goce y de administración que el padre y la madre tienen sobre los bienes del hijo no emancipado. Ahora, es importante entender de que el artículo 7 del Código Civil regula lo relativo a la publicación de la ley, estableciendo que la ley debe publicarse mediante la inserción en el diario oficial, que desde la fecha de su publicación se entenderá conocida por todos, que desde la fecha de su publicación será obligatoria, que para todos los efectos legales la fecha de la ley será de la de su publicación, que no obstante lo anterior,
En cualquier ley podrán establecerse reglas diferentes sobre su publicación y sobre la fecha en que la ley de que se trate entra en vigencia. Ahora, respecto de la vigencia y obligatoriedad de la ley, pueden distinguirse tres periodos. El periodo que media entre la entrada en vigor de la ley y la derogación de la misma. También el periodo anterior a la entrada en vigor de la ley y finalmente el periodo posterior de su derogación. Existe también la figura del principio de irretroactividad ante el legislador, aspecto que creemos importante tener presente, ¿ya? El principio, por otra parte, hemos considerado estos aspectos porque creemos que en el esquema que al comienzo les presentamos, como es necesario entenderlo, ¿ya? A la luz de estos conceptos. El principio de retroactividad en materia civil, el principio de retroactividad se halla consagrado en el Código Civil y no en la Constitución. Por lo tanto, no puede obligar al legislador, ya que éste solo está subordinado a la Constitución, ¿ya? Por otra parte, como digo, distinto es el caso en materia penal. Conforme al número 3 del artículo 19 de la Constitución, dispone que nadie puede ser juzgado sino por un tribunal establecido con anterioridad y que en ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, ¿ya? A menos que una nueva ley favorezca al afectado. De tal forma, en materia penal, la ley desfavorable al inculpado será inconstitucional si es retroactiva. A contrario sensu, la ley más favorable beneficiará tanto al procesado como al condenado y podrá en consecuencia tener efecto retroactivo. Artículo 18 del Código Penal. Por otra parte, hay causas intrínsecas de cesación de la ley. Por ejemplo, la derogación es expresa cuando la nueva ley dice explícitamente que deroga la antigua, por ejemplo, artículo final del Código Civil. La derogación es tácita cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior. Se funda en que existiendo dos leyes contradictorias de diferentes épocas, debe entenderse que la más nueva ha sido dictada por el legislador con el propósito de modificar o corregir la ley más antigua. Con todo, ¿cómo no debe llevarse esta presunción más allá de su razón y objeto? La derogación tácita, de acuerdo al artículo 53, deja vigente todo aquello que las leyes anteriores que no pugnen con las disposiciones de la nueva ley. Y finalmente tenemos la derogación orgánica, es la que se produce cuando una ley disciplina toda la materia regulada por una o varias leyes precedentes, aunque no haya incompatibilidad entre las disposiciones de la antigua y la nueva ley, ¿ya? Estos aspectos son bien importantes y nosotros los encontramos, por ejemplo, muy bien detallados en los apuntes del profesor Orrego, ¿ya? Y finalmente tenemos la derogación de la ley, que tiene que ver con la cesación de la eficacia en virtud de otra ley posterior. Se priva la primera de su fuerza obligatoria, reemplazando o no sus disposiciones por otras. El fundamento de la derogación de la ley lo encontramos en la permanente evolución de la sociedad, la que exige constantemente nuevas formas jurídicas de acuerdo al momento histórico en que se vive. Como decíamos, el esquema que abre este video se explica profundamente ya o de un modo más completo en este otro esquema que viene a complementar las ideas del efecto de la ley en cuanto al tiempo.